El 2 de agosto de 1985 a las 6:56:30 de la tarde, el vuelo trágico de Tokio Haneda a aeropuerto de Osaka despegó a una altitud de 1565. Un avión se estrelló en la montaña Metoru, dejando solo 4 sobrevivientes de los 524 pasajeros y tripulantes a bordo. Fue el mayor desastre en la historia de Japón y el mayor número de víctimas en un solo incidente. Los resultados de la investigación japonesa tras el accidente señalaron que la causa fue un daño en la pared de presión por mantenimiento deficiente, pero persisten muchas incógnitas y dudas. Esta vez, dentro de lo que puedo decir, quiero hablar sobre este tema en detalle. Primero, los detalles del incidente. El 12 de agosto el vuelo de la aerolínea japonesa con destino a Osaka salió con un retraso de 4 minutos a las 6 de la tarde. Estaba programado para 18:12, pero después del aterrizaje, 12 minutos después, la pared de la cabina de presión en la parte trasera que mantiene la atmósfera en el avión y la aleta de cola vertical se dañaron debido al impacto y todos los tubos de combustible resultaron afectados. La aeronave se volvió completamente incontrolable en esta situación. El piloto intentó regresar a Haneda y dirigirse a la isla de Kaneda tras la anomalía, pero el avión siguió volando sin control. Unos 30 minutos después, el ala derecha principal tocó tierra y el impacto hizo que la parte trasera del avión se desprendiera. Milagrosamente, este desprendimiento resultó en la supervivencia de 4 personas. Se está descomponiendo poco a poco. El avión perdió el control por completo, no logró enderezarse y volcó abruptamente a las 18:56. El avión se estrelló caóticamente, incendiándose y destruyéndose por completo. Se estima que la velocidad al momento del impacto fue de 650 a 700 km por hora, con una fuerza de cientos de G, algo inimaginable de soportar para un ser humano. Después del impacto, quedaron grabaciones de voz, ropa y fotos que muestran la quema en la cabina de pasajeros. Se registran los esfuerzos de la tripulación y pasajeros por sobrevivir, incluso desde la cabina, luchando por hacer algo para lograrlo. Los gritos angustiosos de los pilotos quedan grabados. No te rindas, hijo de Banks. Levanta la cabeza, ya no sirve, no entiendo. Levanta la cabeza, da más potencia. Este es el testimonio de los supervivientes, pero muchos murieron tras el accidente. Parece que varios pasajeros sobrevivieron, sobre todo cerca de la parte trasera de la cabina. Al final, solo 4 sobrevivieron, y hasta que llegó el rescate la mañana siguiente, luchaban por respirar. ¿Por qué? ¿Por qué el equipo de rescate no llegó hasta la mañana siguiente? ¿Por qué no se llevó a cabo la operación de rescate de inmediato? A partir de aquí, primero se convertirá en varias teorías y rumores, así que analízalo con cuidado. Como mencioné antes, en el anuncio del Comité de Transferencia de Tráfico, se trata de daños en la pared de contención de fuerza debido a la mala preparación, y así sucesivamente. Se dice que es un error en el trabajo de reparación del vehículo Boeing, pero a partir de los hechos confirmados y testimonios de numerosos testigos, se sospecha que la causa puede ser otra. Entre ellos, estos dos son considerados los más probables. Las teorías más discutidas que quedan son la del misil del equipo de autodefensa y la de Tron. Todo inició al hallar palabras interesantes en la grabación de voz. El término área naranja de la Fuerza de Autodefensa Marítima se refiere a misiles guiados y drones, según información no confirmada públicamente relacionada con un accidente. Cuando ocurrió el incidente, la Fuerza de Autodefensa estaba realizando un entrenamiento en los alrededores y durante este estaban utilizando un misil con un revestimiento de color naranja. Esto es lo que se entiende por el incidente. Existe la posibilidad de que el accidente ocurrió por una colisión con un misil. Antes del accidente, se vieron 2 aviones volando para cubrir la niebla y hay testimonios de niños que lo vieron. Se encontraron restos naranja en el lugar. No se pudo identificar el sitio del accidente rápidamente. Se priorizó recuperar los restos naranja para ocultar este hecho. No tiene sentido, no puedo contar todo por tiempo, pero la Fuerza de Autodefensa causó este accidente. Escribiré esto como información. Tras el accidente, los helicópteros de la Fuerza de Autodefensa y el ejército estadounidense confirmaron la ubicación de inmediato. El rescate comenzó aproximadamente 14 horas después, a pesar de que varios miembros de la Fuerza de Autodefensa que intentaban priorizar el rescate de vidas fueron desplegados en el lugar. Me gustaría abordar esto después durante el tiempo de silencio, la desaparición de la gente común. El incidente en el que los miembros de la Fuerza de Autodefensa fueron enviados al lugar para investigar y los cuerpos en toda el área del accidente fueron incinerados. ¿Cómo es posible que las pruebas se hayan quemado hasta quedar irreconocibles de manera tan antinatural? Los supervivientes siempre se encuentran a más de 300 metros del lugar del incidente. En el transcurso de un solo año, más de 90 miembros de las Fuerzas de Autodefensa se han suicidado.
Algunos sugieren que esto se debe a un error de disparo que resultó en un accidente, pero hay otra teoría que dice que esto no fue un error de disparo, sino que Estados Unidos está profundamente involucrado. Eso es lo que está detrás de todo esto. Primero hablemos de Tron. En términos simples, Tron es algo que los japoneses han desarrollado y que está cambiando el mundo tal como lo conocemos. Para el funcionamiento de la computadora, es algo fundamental en la operación de las computadoras. En ese momento, el gobierno japonés estaba casi decidido a adoptar este Tron. Tron es reconocido en todo el mundo como algo mucho más avanzado, incluso Microsoft, el padre de Windows, reconoce este hecho. Además, hubo una historia de que este Tron se proporcionaría de forma gratuita. Muchos fabricantes japoneses deseaban adoptar este Tron, pero al final Tron se quedó atrás. En ese momento trabajaba en el proyecto Tron con un equipo de 17 ingenieros. Todos los miembros fallecieron ese día a bordo. En ese momento Internet aún estaba en sus inicios. En una época en la que Internet aún no se había generalizado, temían que el Tron gratuito se extendiera explosivamente y supervisara el mundo. El proyecto Tron sufrió un gran revés por el accidente instigado por Estados Unidos, pero continuó a pesar de ello. Es inevitable hablar sobre la situación entre Japón y Estados Unidos en ese momento cuando se trata del Acuerdo Plaza. Este acuerdo, uno de los más importantes de la posguerra, se firmó en el Hotel Plaza de Nueva York con Estados Unidos, entre otros países. El acuerdo se llama así por el nombre del hotel, el Acuerdo Plaza. Aunque tiene varios aspectos, en esencia, se trata de fortalecer el dólar para lidiar con el déficit comercial de Estados Unidos. Después de este acuerdo, el yen se fortaleció rápidamente. En ese momento, 260 yenes, pero se fortaleció 150 yenes. La economía se sumió en un gran caos. Este cambio finalmente dio lugar a una economía de burbuja que eventualmente colapsó, causando un golpe devastador a la industria manufacturera de Japón. Como resultado, surgió un movimiento para trasladar la producción de Japón a otros países, iniciado por el Acuerdo Plaza. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Eso es porque se firmó el Acuerdo Plaza. Esto sucedió alrededor de un mes luego del incidente. Japón no pretendía aceptar las medidas de Estados Unidos para reducir su déficit comercial, ya que se perjudicaría a sí mismo. No había ninguna condición, esto ocurrió aproximadamente un mes después de que se produjo el incidente, debido a un disparo erróneo de su propio equipo. También se rumorea que el incidente de la caída de la tumba fue causado por los Estados Unidos. Se rumorea que Japón no pudo resistirse a las demandas de Estados Unidos bajo la amenaza de revelar un supuesto incidente. Aunque estas son solo teorías, ¿por qué circularían tales especulaciones? ¿Por qué la gente siente que hay algo oculto en este accidente, casi como una ciega fe? Creo que es porque hay un periodo de tiempo en blanco, del que hablaré a continuación. ¿Qué podría estar oculto en ese tiempo tan misterioso? Justo después del accidente, se transmitieron noticias de última hora en la televisión con un contenido extremadamente sospechoso. Dispararon a los miembros del escuadrón de castigo que intentaron ignorar la orden de abandono y acudir al rescate. Inmediatamente después, este informe fue corregido como una información errónea y la situación se volvió aún más caótica. A pesar de la confusión en la identificación del lugar y el informe de que el equipo de rescate llegó con 13 horas de retraso, siento que el lugar ha sido identificado, incluso si el informe de última hora fue un error. Se dice que las actividades de rescate realmente comenzaron 14 o incluso 16 horas después del accidente, lo cual es extraño, ¿no es así? Un avión de transporte del ejército estadounidense fue el primero en llegar tras el accidente. Los soldados que intentaron participar en el rescate desde esa aeronave testifican que se les ordenó no rescatar. Se dice que 2 helicópteros de las fuerzas de autodefensa llegaron cerca de la escena 2 horas después. Según testimonios, estos son evidencia en el lugar del accidente. Aunque no se anunció oficialmente, a las 4 a.m. del día del accidente, cerca de 100 miembros de las fuerzas de autodefensa ya habían llegado, donde se suponía que no se había descubierto aún. Ellos priorizaban alguna forma de recuperación más que el rescate de vidas. Se escucharon voces de 40 a 50 sobrevivientes, pero una hora después se extinguieron por completo. Los médicos concluyeron que la forma en que los cuerpos fueron quemados no podía ser solo resultado de un accidente aéreo y que debió haber otra forma de incendio. Estos hechos llevan a una respuesta, y aunque me gustaría dejarla a su consideración, para mí sigue siendo un caso sin resolver. Siento que si se persigue la causa hasta el final, se convertirá en una guerra. Estuve involucrado en la investigación. Tomomi Maehashi y Kenji Yamaguchi piden que de ahora en adelante se refieran al suceso como un incidente y no como un accidente. Cada año, el 12 de agosto, alguna estación de televisión siempre organiza un especial. Gran parte de la información fragmentada sobre este incidente se difundió por internet. Aún existen detalles que no se han revelado.
La existencia de la grabadora de voz también es reconocida. Puede ser difícil para todos revelar la verdad, pero es posible. Creo que no debemos olvidar que hay ese tipo de perspectivas sobre este incidente. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.